El gran robo en la historia del cristianismo. El gran robo lo protagoniza la iglesia tradicional, esta iglesia. El gran robo comenzó con el edicto de Tesalónica, proclamado por este hombre, Teodosio el Grande, edicto para todas las naciones. Este edicto fue proclamado el 27 de febrero del año 380 y este edicto dice así: Edicto de los emperadores Graciano, Valentiano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como lo predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombres de santidad apostólica, esto es según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igualdad, majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pasará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa, para que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Dado el tercer día de las calendas de marzo en Tesalónica, en el quinto consulado de Graciano Augusto y primero de Teodosio Augusto. Y este fue el resultado de ese edicto. El gran robo en la historia del cristianismo. Con ese edicto, una iglesia que en su inicio no era nada, coge tanta fuerza al ser todo el mundo proclamado cristiano, que se dieron el lujo de acabar con la verdadera iglesia, la iglesia del nombre. Como lo dice su más famoso historiador Tertuliano, la iglesia del nombre era la iglesia mayoritaria en ese tiempo, pero con ese edicto la iglesia tradicional gana al ser la iglesia del imperio y destruye casi hasta el exterminio a la iglesia del nombre e instituye su dogma, como lo dice el edicto, la Trinidad, la creencia en un Dios falso llamado Trinidad. Con ese edicto, la iglesia tradicional se apodera del título de iglesia de Dios y se apoderan de las escrituras y de una escritura que según ellos demuestra que ellos son esa iglesia. La iglesia tradicional se apropió del título de iglesia de Dios, como leemos en esta publicación que dice: la iglesia católica, casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. Y toman como base 1 Timoteo 3:15, que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia tradicional se robó el título de iglesia de Dios y toma como base este verso, nada más alejado de la verdad bíblica, porque la verdad bíblica no es que Dios es una Trinidad. Ellos se robaron esa verdad e instituyeron una mentira, la cual vamos a demostrar ahora mismo.
Esta es la verdad que fue robada y cambiada por la iglesia tradicional. El Señor Jesús, al ser preguntado cuál es el principal mandamiento, expresa: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice Marcos capítulo 12, verso 28 al 32, que se le acerca un escriba y le dice: escuche bien, esta es la verdad. Verdad, maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de Él. Esta verdad la vemos plasmada en toda la Escritura. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de Él. También lo dice Isaías, el capítulo 37, verso 16, donde dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Toda la Escritura nos dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre, no hay más. Pero la iglesia tradicional cambió la verdad de Dios por esta mentira, y así se ha mantenido oculta la verdad de Dios por tiempos y edades, hasta que resurgió la iglesia del nombre. En el capítulo 5 de Juan, el Señor Jesucristo nos dice que Juan el Bautista también dio testimonio de la verdad. Verso 30 en adelante. El Señor dice allí que Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Verdad que ha ocultado y quiere ocultar la iglesia tradicional y sus hijas. Veamos cuál es esa verdad. En Juan capítulo 1, verso 19, encontramos el testimonio que Juan el Bautista dio acerca de la verdad. Este testimonio dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estas palabras de Juan el Bautista tienen un significado muy grande acerca de la verdad de Dios. Verdad que quiere ocultar y quiso ocultar la iglesia tradicional con su mentira. Como vimos en la verdad de Dios, es que Él es uno y no hay otro además de Él. Él es el único Dios y Él es el Padre. Y Juan el Bautista nos dice que ese único Dios vino al mundo porque es el Dios que Isaías dijo que vendría, Jehová, el Dios de Israel. Ese es el que vendría, el único Dios al mundo. Verdad que quiso ocultar la iglesia tradicional y meter su mentira, la mentira de un Dios falso llamado Trinidad. Ese es el gran robo en la historia del cristianismo. El apóstol Pablo también nos habla de esta gran verdad. En su carta a Tito dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y como todos sabemos, la piedad nos dice que Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3, verso 16. Y Pablo nos dice que para Él solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, y fue ese único Dios el que fue manifestado en carne. Por eso Pablo llama a Jesucristo Dios y Padre. Lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, donde dice: y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Allí vemos que esa es la verdad, la única verdad de Dios, que fue robada por la iglesia tradicional y sus hijas para meter un Dios falso llamado Trinidad.
Debemos recordar que Pablo dice que él creía todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Hechos capítulo 24, verso 14. Y por eso Pablo basa todas sus enseñanzas de Jesús en estas escrituras. Porque las escrituras de los profetas nos dicen que el único Dios, Yahvé o Jehová el Padre, vendría a salvarnos. Eso nos lo dicen esas escrituras. Debemos recordar que Isaías capítulo 35, verso 4, Isaías 33, 22, Isaías 40, Isaías 43, 10, Isaías 60 nos dice que Jehová, el único Dios, vendría al mundo a salvarnos. Isaías 52, 6 dice que se haría presente para eso mismo, para venir a salvarnos. Escuche, amigo, ese único Dios, el Padre, venía a salvarnos. Y esa verdad se la quieren robar y se la quiso robar la iglesia tradicional y cambiarla por la mentira. Y eso hoy lo denunciamos. Y el mismo Pablo, sabiendo que se robarían la verdad de Dios, la cambiarían por la mentira, fue inspirado por el mismo Dios para que escribiera esto y denunciase a estos mentirosos, a estos plagiadores. Pablo nos dice, inspirado por Dios, en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, escuche bien, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche bien lo que dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La iglesia tradicional cambió la verdad de Dios por la mentira, es decir, cambiaron esa verdad única que solamente hay un Dios, el Padre, y que Él fue manifestado en carne. Lo cambiaron por la mentira diciendo que hay un Dios falso llamado Trinidad, y fuera de eso dice la Escritura que no contentos con esto comenzaron a dar culto, honrando y dando culto a las criaturas. Por eso vemos los dogmas marianos, los dogmas de la adoración de imágenes, es decir, se hicieron imágenes de semejanza de hombres para comenzar a adorar. Comenzaron a cambiar la verdad de Dios para meter estas mentiras horrorosas. Como vemos, Pablo, inspirado por Dios, dice que esta iglesia cambiaría la verdad de Dios por la mentira, y fuera de eso quedaría culto, honraría a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Mandamiento el cual está consignado, dice: no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás ante ella. Solo me resta decirle a los amigos católicos y trinitarios que salgan de allí, vengan a la verdadera iglesia, la iglesia del nombre de Jesús, y se hagan bautizar en ese nombre que es sobre todo nombre, para el perdón de sus pecados. Miren, la iglesia tradicional se robó el título de iglesia. Y esta mentira ha permanecido hasta el día de hoy. Y esta iglesia ha tenido otras hijas que han tomado el mismo credo, el de la Trinidad, lo cual hemos visto
es el gran engaño, el gran robo. Solo me resta decirles que crean lo que Pablo dijo acerca de Jesucristo, donde dice en 2 de Corintios 6, verso 16 en adelante, donde dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salga de allí y crea que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, y Él nos recibirá, como dice Pablo, como Padre, y nosotros seremos para Él hijos e hijas. Salga de ese engaño, de ese invento llamado Trinidad. Bueno, fue un honor traer para ustedes esta nueva conferencia. Soy Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. No te olvides, por favor, de colaborarnos con ese me gusta. Apoya nuestro trabajo dándole me gusta a la conferencia, a esta y a todas. Y si no se has suscrito a nuestro canal, dale suscribir, suscríbete y dale clic a la campana. Y también vaya a nuestra página de Facebook, Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal, y dale me gusta también allí a las conferencias y dale seguir a nuestra página. Colabóranos, es totalmente gratis. Hasta la próxima.